Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a estar considerando solamente 7 versículos, pero estos 7 versículos nos van a mostrar lo siguiente. Esta es la idea de que no seamos carnales, sino espirituales. Toma nota, por favor, la lección en este pasaje es: no seamos carnales, sino espirituales. Y vamos a leer los 7 versículos para que podamos entender de manera general el texto, y después lo vamos a ir analizando. Y espero en Dios que al final del día podamos salir de este lugar menos carnales y más espirituales. De manera, dice Pablo, que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Noten de entrada, hermanos, en el versículo 1 dice: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. De entrada, en el pasaje nos damos cuenta de que la idea de que no seamos carnales, sino espirituales. Esta carta fue escrita para cristianos. No estamos hablando, cuando oímos la palabra carnales, no estamos hablando de gente incrédula. No estamos hablando de gente que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. No estamos hablando de una persona que no conoce a Dios, que no es parte de la iglesia. Estamos hablando de cristianos. Y Pablo dice: no seas carnal, sé espiritual. Es posible ser carnales. Es posible, hermanos, que nosotros, habiendo recibido a Cristo, estemos todavía viviendo para la carne. Y tenemos que tener cuidado. Pablo, cuando leamos el libro de Gálatas, le dijo a los Gálatas: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, Pablo dice: ¿por qué son tan necios? ¿Por qué hay esa necedad en sus corazones? Gálatas, por favor, otros cristianos en otro lugar, en otra ciudad, a los corintios les dice: no sean carnales, sean espirituales. No puedo hablarles como espirituales porque son carnales. Y a los Gálatas le dice: ¿cómo son tan necios? No terminen en la carne lo que comenzaron en el Espíritu. Hermanos, cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿nacimos por el Espíritu o nacimos por la carne? ¿Cuál es la respuesta? ¿Acaso no nacimos por el Espíritu? ¿Acaso no Dios hizo una obra en nosotros, el nuevo nacimiento? Cuando aceptamos a Cristo, Él nos limpia de todo pecado y Él nos hace nacer a una nueva vida. ¿Por qué tenemos que vivir en la carne? La carne es peligrosa, hermanos. El ocuparse del Espíritu, la Biblia dice, es vida y paz. Pero los que se ocupan de la carne es muerte. Cuando tú y yo nacemos de nuevo y aceptamos a Cristo y comenzamos en el Espíritu, encontramos esa vida eterna. Encontramos la vida abundante, las bendiciones de Dios. Y si tú recuerdas por un momento cómo fue tu nacimiento en Cristo, te das cuenta que todo estuvo rodeado del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Fue una obra de Dios. No fue algo hecho por nuestros esfuerzos, por nuestra carne. Y las bendiciones de Dios
Pero cuando tú empiezas a moverte del Espíritu, cuando yo empiezo a alejarme del Espíritu y empiezo a seguir los deseos de la carne, entonces empiezo a entrar en problemas. Las bendiciones de Dios mueren. El ocuparse de la carne es muerte. La comunión con Dios muere. Todo empieza a morir porque estamos en la carne y necesitamos reflexionar. Pedro dijo: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una guerra. Si nosotros seguimos en la carne, vamos a estar peleando. Y la carne, hermanos, batalla contra el alma. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad empiezan a irse en otra dirección. Nuestra alma, la mente, las emociones, la voluntad. Cuando estamos en la carne, hermanos, empezamos a pensar cosas raras. Nuestras emociones empiezan a fluir y eso nos lleva a tomar decisiones equivocadas porque estamos en la carne. Por eso es que aquí en este texto necesitamos entender, cuando Pablo dice no seáis carnales sino espirituales, hay dos asuntos aquí de importancia. El primero es entender lo que es carnal. El segundo asunto es entender lo que es espiritual. ¿Estamos listos? Primero vamos a entender lo que es carnal y después vamos a entender lo que es espiritual. Y al final del día tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Seguimos en la carne o seguimos en el espíritu? Es probable que la mayoría de nosotros aquí, si no es que todos, estemos en el espíritu, y gloria a Dios. Es digno de aplaudir, porque esa es la idea. Pero por si acaso hay alguien entre nosotros que todavía se encuentra en la carne, necesitamos hacer algo inmediato, porque vamos a encontrarnos con problemas y no vamos a disfrutar la vida eterna, la vida en abundancia que Dios nos ha dado aún desde este momento. Noten conmigo, por favor, cuando hablamos de entender lo que es carnal. Es el primer asunto, lo que es carnal. De entrada nos damos cuenta, obvio, que en el versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. O sea, Pablo quiere hablarles como a personas espirituales, pero dice: no puedo porque ustedes son carnales. Y nota en el versículo 1 dice: como a niños en Cristo. Cuando hablamos de entender lo que es carnal, ¿saben lo que es carnal? Es ser niños en Cristo. ¿Qué es ser carnal, hermanos? Ser niños ¿en quién? En Cristo. Esto se traduce a inmadurez. La primer señal de carnalidad de nuestra vida es la inmadurez. Cuando eres un niño en Cristo. La palabra niño ahí, hermanos, está hablando de un bebé muy pequeño, un bebé que todavía no puede articular palabras, que no puede comunicarse. Estamos hablando de un bebé de brazos que todavía no tiene el pleno conocimiento de la vida. Y dentro de nosotros como cristianos, la palabra de Dios dice que debemos crecer. No podemos quedarnos como niños. Y el problema en la iglesia, hermanos, en general, es que hay muchos cristianos que no crecen, que son inmaduros. Y esa es una señal de carnalidad. Cuando tú ves a alguien que en cierta manera no sabe hablar, no sabe de Dios, inmediatamente tú detectas que es una persona inmadura. Ahora, dentro de esto tengo que aclarar que no estoy hablando de inmadurez en el punto cuando tú te conviertes. Si tú te convertiste la semana pasada, si tú aceptaste a Cristo la semana pasada, se espera que seas un bebé. Acabas de nacer. Y puede pasar un mes, 2 meses, y es entendible que seas un bebé, que seas un niño, que seas inmaduro. Pero si ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años,
y todavía estás en pañales, eres una persona carnal. ¿Estamos, hermanos? Así es que cuando tú ves a una persona inmadura, la primera pregunta es: ¿cuándo aceptaste a Cristo? Y dependiendo de lo que Él te responda, podemos definir si es inmaduro o no. En cuanto a la carnalidad, la carnalidad, hermanos, va a obstruir tu crecimiento. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Efesios 4, versículo 13. Quiero que noten ahí cómo Pablo habla acerca de los niños, gente que tiene años en el cristianismo y todavía es una persona carnal. Pablo define claramente cómo es que tú te vas a dar cuenta también de su niñez en Cristo. Efesios capítulo 4. Dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nota, conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, un varón que ya creció, que no es un niño, es un adulto. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nota, el problema con la inmadurez, que se traduce carnalidad en la vida cristiana, es de que al no conocer a Dios, al no conocer de Dios, llega cualquier persona con cierta doctrina y te vas para allá. Y después llega otra persona con otra doctrina y te vas para allá. Fluctúa. Es como un barco en el mar que va de ola en ola, ¿verdad? Y así los vemos. Hoy están en esta iglesia y después están en otra iglesia y después están en otra iglesia. Y no estoy hablando porque se tuvieron que cambiar de ciudad o porque de pronto esta otra iglesia tiene una mejor manera de abordar las escrituras o lo que sea. No estoy hablando de ese tipo de personas. Estoy hablando de los que de pronto surge una iglesia con una nueva modalidad. La prosperidad. Dios quiere que tú prosperes. Y esa iglesia está en la prosperidad. Y entonces se va para allá porque, es algo nuevo. Pero ahora esta otra iglesia surge con otra nueva modalidad. Todos los cristianos tienen demonios. Necesitamos sacarle los demonios a los cristianos. Y entonces se va para allá. Porque de pronto dice, no, yo creo que no prospero porque tengo demonios. Y se va para allá. Y entonces de pronto estando allí se da cuenta de la rosa bendita, ¿verdad? Y del manto sagrado. Y pare de sufrir. Entonces se va para allá, ¿verdad? Y entonces de pronto se da cuenta de que ahí solamente es pura sacadera de dinero, ¿verdad? Y en otra iglesia todo es gratis. Hay programas, hay grupos de apoyo. Y entonces se va para allá. Y así es. Va de todo, movido por todo viento de doctrina. Y cuando tú les preguntas, ¿qué saben de Dios? Si conocen a Dios, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque se dejan llevar, como dice Efesios, por estratagema de hombres. No están escuchando la voz de Dios, están escuchando la voz de hombres. Y cuando tú escuchas la voz de hombres es porque tú quieres escuchar a alguien que pueda satisfacer tu carne. La mayoría de las veces, hermanos, cuando Dios está hablando, no satisface tu carne, elimina tu carne. ¿Acaso no? Entonces nosotros necesitamos entender. El problema dentro de nosotros los cristianos, hermanos, es que si no estamos creciendo las Escrituras, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos aprendiendo, como hablábamos la vez anterior, el Espíritu Santo revela las cosas profundas de ¿quién? De Dios. Cuando tú estás en las Escrituras, el Espíritu Santo empieza a revelarte, empieza a mostrarte. Mientras estás leyendo, el Espíritu Santo te enseña las cosas profundas de Dios. Cuando viene alguien con una doctrina rara, tú no haces caso de esas cosas.
Es obvio para ti que eso es un error, que está mal. ¿Por qué está mal? Porque las Escrituras me lo han mostrado. Pero cuando no eres una persona espiritual y solamente estás en la carne, cualquier persona podrá venir a tu vida y te va a convencer. Note conmigo, vayamos a Hebreos por favor 5. Hebreos capítulo 5. Hablando de los niños en Cristo, estamos tratando de entender la carnalidad, lo que es carnal. Y una de estas cosas que estamos viendo es la inmadurez. La persona inmadura que es llevada por cualquier viento de doctrina. Pero también nota lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 10. ¿Estamos juntos? Dice versículo 10: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, noten una vez más, estamos hablando de un bebé espiritual que acaba de nacer. Estamos hablando de cristianos ya de tiempo. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Quiénes beben leche? Los niños. ¿Quiénes comen alimento sólido? Los varones perfectos, los adultos. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, aquí está la clave, hermanos, inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Cuando hablamos de inmadurez espiritual, hermanos, estamos hablando de una persona que le dices, abre tu Biblia en el libro de Sofonías y no lo puede encontrar. Le dices, abre la Biblia en Ageo y dice, ¿está en la Biblia? Le dices, ¿qué dice Juan 3:16? Y no tiene ni la menor idea. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Quién sabe? Personas que son inexpertos en la palabra, cosas que son básicas. Preguntas cuántos libros tiene la Biblia. Dicen 2, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Inexpertos. Y eso es lo básico. Si empezamos a entrar ya en cuestiones como el milenio, el rapto, el juicio de los pecadores, el juicio de los cristianos, es lo mismo el juicio del trono blanco que el tribunal de Cristo, empiezas a entrar en más detalles. Ahí es cuando las cosas se empiezan a poner un poco más complicadas. Mostramos nuestra inmadurez. Somos inexpertos en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque somos niños. Y esto no es otra cosa, hermanos, en la práctica sino de estar ocupados en otras cosas. Lamentablemente la Biblia es lo último que queremos leer, o queremos ver, o queremos abrir, porque estamos ocupados en tantas cosas. Por esa razón nos quedamos como niños espirituales y eso nos convierte en carnales. Nota cómo en el versículo 14 aclara bien este asunto. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice aquí, nota, esa es la madurez. Para los que por el uso, si alguien te dice, ¿cómo puedo ser yo maduro? Porque, híjoles, la palabra hoy me convenció de que soy un niño espiritual, de que soy un bebé, ya tengo 20 años en la iglesia. No sé dónde está Geo. Bueno, dice, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, sus sentidos, hermanos, están ejercitados, nota, o sea, el uso de la palabra, estás leyendo y leyendo y leyendo, y están tus sentidos captando, estás viendo, estás oyendo, estás oliendo la palabra de Dios, la estás viendo, la estás palpando, está en tus manos, en tus oídos, en todos tus sentidos. La palabra empieza a ser parte de tu vida.
Y de pronto viene el ejercicio, el discernimiento. Discernimiento entre el bien y el mal. El discernimiento entre el bien y el mal. De pronto, hermano, te das cuenta de las cosas que están pasando en el mundo. Y tú dices, eso está mal. Eso está bien. Hay gente, hermanos, que se la pasa pensando, ¿estará bien o estará mal? La Biblia dice que está bien y que está mal, hermanos. Amén. Amén. En la palabra de Dios vas a encontrarlo. No podemos decir, bueno, todo depende. ¿Está bien que una mujer tenga un aborto? Bueno, todo depende. ¿Han escuchado eso? Todo depende. ¿Verdad? Si le pasó esto o le pasó aquello, bueno, todo depende. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? No matarás. ¿Alguna parte no entendemos de esa parte, hermanos? ¿Todos entendemos no matarás? Dentro del vientre y fuera del vientre, no matarás. ¿Alguna confusión al respecto, hermano? Tenemos que sentarnos en un comité para empezar a pensar, ¿todo depende? Yo te pregunto, hermano, ¿todo depende? ¿Todo depende de quién? De Dios. Si Dios dice que está mal, está mal. Si Dios dice que está bien, está bien. Y podemos hablar de una y mil cosas que en la carne nosotros hacemos, y porque no somos espirituales racionalizamos y hacemos cosas que no están bien, racionalizando en nuestras mentes carnales el por qué lo vamos a hacer cuando la Biblia dice que no está bien. Y ahí es cuando vienen los problemas. No somos personas maduras. Por eso es que en Hebreos leemos aquí, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nunca vas a ver a un cristiano maduro andar adivinando qué está bien o qué está mal. Siempre te va a decir, hermano, eso está mal. ¿Por qué? La palabra de Dios dice aquí, acá y acá que eso está mal. Hermano, ¿eso estará bien? Sí, eso está bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice aquí, está bien. ¿Algún problema con eso, hermanos? ¿No? ¿Quiénes tienen problemas? Los cristianos carnales. Y eso explica el por qué los cristianos emigran de las iglesias. Ay, no me gustó lo que dijo el pastor hoy. Él está mal. Todo depende. No, yo no pienso así. Yo creo que él está mal. Yo sé que lo leímos y creo que me lo puso, pero creo que no. Y se va a otra iglesia. Y allá el pastor dice, no, ¿sabes qué? El pastor estaba mal. Eso no es así. Todo depende. Todo depende. Todo depende. Entonces empezamos a tolerar, hermanos. Viene la tolerancia. Iglesias donde no hables del infierno porque no hay que ofender a nadie. Eso es lo que queremos, hermanos, que se ofendan, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que llegar al conocimiento de que han pecado contra Dios. Yo puedo hablarles bonito todo el tiempo, manipular todas mis conversaciones y tratar de excluir todo lo malo para que todos ustedes se sientan bien. Y yo también, ¿no? Para sentirme bien. Pero hermanos, la palabra de Dios tiene que confrontar nuestro pecado. La palabra de Dios tiene que confrontar nuestras vidas. Porque en nosotros está la carnalidad, aquí adentro, hermanos. ¿Acaso no dice la Biblia que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa? ¿Cuántos han dado que somos pecadores? ¿Verdad que sí lo somos, hermanos? ¿Cuántos pecaron esta mañana? De alguna manera, ¿no? Ahora, no necesariamente necesitamos hacer algo malo para pecar. Porque acaso no dice él también que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es que pecado. ¿Verdad que sí? O sea, al final del día nos damos cuenta que estamos completamente perdidos, que hay una carnalidad en nosotros bien grande, hermanos. Y aquí dentro de lo que estamos viendo, la madurez. Así es que, por favor, movámonos de eso. Empecemos a leer las Escrituras. No más niños espirituales aquí. Y si quieres seguir siendo niño espiritual, ¿sabes qué? Un día nos vamos a cansar de cambiar pañales. Te vamos a decir lo que es. ¿Sabes qué, hermano? Tú eres una persona bien carnal. No has crecido, hermano. Sigues pensando en la carne.
Y a lo mejor te vas a ofender un día. Te vamos a aguantar un tiempo. Pero después no. ¿Amén? Amén. ¿O no? ¿Te vamos a hacer un bien, sí o no? Amén. Claro que sí. ¿Por qué? No quieres estar en la carne, hermano. No queremos estar. Nos hemos dado cuenta lo horrible que es estar en la carne. ¿Acaso no, hermanos? Piensen antes de Cristo. Cuando estábamos 100% en la carne. ¿Era agradable, hermano? Por eso es que noten aquí en el versículo 2. Pablo dice, os di a beber leche. Les doy lechita. Y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Por eso es que muchas veces, hermanos, Dios no lleva a cabo su obra completa en tu vida porque no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Ahora no se trata de entrar de lleno a cosas súper elevadas. Hermano, cada uno de nosotros sabe dónde se encuentra. Empieza por lo básico. Empieza a conocer tu Biblia. Empieza a analizar cada pasaje, cada libro en general. No empieces a tratar de abrumarte con tanto. Empieza por donde quiera que tú estés, en tu nivel espiritual donde te encuentres, y después de ahí corre para arriba. Porque un día vas a ser capaz. Dios está contigo y Dios te va a honrar. Amén. Pero ahora nota conmigo en el versículo 3. No solo la carnalidad, hermanos, cuando hablamos de entender lo que es carnal, no solo es inmadurez, pero también nota aquí la actitud que había en estos cristianos. Versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Directo, hermanos. Por eso es que te digo, te vamos a aguantar un rato y también enfrentar y confrontar las situaciones. Aún sois carnales, dice Pablo, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Qué habían ellos? Celos. Además había contiendas. Y después había disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Andan como hombres. En el 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, nota lo que está diciendo aquí. La inmadurez es un asunto, pero también otra cosa, los celos. Hermanos, necesitamos tener cuidado con los celos. Ahora, la palabra celos aquí no tiene que ver con celar a una persona, como si, por ejemplo, a tu esposa le echan por ahí unas flores, ¿no? La calle, te llenas de celos. No es ese tipo de celos. La palabra celo aquí tiene que ver con la envidia. Como cuando te veo entrar con esa trocononona, una F-150, doble cabina, cama larga, rines cromados. Y digo, ¿por qué yo no tengo una de esas? ¿Por qué yo no tengo una de esas camionetas? O cuando vengo y te cuento acerca de que me dieron un aumento en el trabajo y cómo ya me van a hacer el supervisor y tú todavía sigues lavando platos. Y dices, ¿cómo yo no tengo ese trabajo? O cuando ves a una familia ejemplar, el esposo, la esposa, los hijos, y dices, wow, qué bonita familia. Y dices, ¿por qué yo no tengo esa familia? Y empieza a entrar en tu corazón envidia. Oh, ¿por qué yo no sé las escrituras como él las conoce? ¿Por qué yo no hago esto como él? ¿Por qué yo no tengo papeles? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Y empezamos a entrar en una envidia, hermanos, que va más allá de nuestras fuerzas. Eso es mostrar falta de contentamiento. No estás satisfecho con lo que tienes. Eso es carnalidad, hermanos. Y lamentablemente es culpa de la sociedad en la que vivimos. ¿Acaso no? Ven los comerciales. Oh, eso es lo que tú necesitas. Me mandaron un correo electrónico esta semana. Una casa bien bonita. Comienzan desde $400,000. Ya, ¿qué son $400,000? Eso es lo que yo necesito. Y mi mente empezó de pronto a la carnalidad. ¿Cómo es posible? Tantos años en los Estados Unidos no tengo una casa. ¿Qué me pasa?
Necesito empezar a hacer algo al respecto. Mira, por todo Village. Y empieza a entrar la que, hermanos, envidia. Voy caminando por la ciudad donde vivo y veo las casas y digo, wow, Señor, ¿qué pasa? Tu siervo, mira nada más. Vive en esta cuevita aquí, con estas, mira, ni te sirven, ni te aman, ni te buscan, y mira nomás qué casas tiene. Empieza a haber una envidia, hermanos. Empieza a haber una envidia en nuestros corazones y no nos damos cuenta, hermanos, que debemos vivir contentos con lo que tenemos. Esto no quiere decir, hermanos, que de pronto, si Dios quiere bendecirte con una casa, con un buen carro, con decía, no lo vas a tomar, hermano, recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios te da una casa, que te la dé. Pero no envidies. No tengamos envidia de nada, hermanos, de nadie. Mantengámonos como esos caballos, ¿verdad?, que tienen las cosas aquí. Enfócate. No mires a los lados. Solamente un lugar. Eso es Dios. Lo recibido de tu mano, gloria a Dios. Si Dios te da bienes materiales, gloria a Dios. Si Dios te da buena salud, gloria a Dios. Cualquier cosa que Dios te dé, hermano, gloria a Dios. Porque si no, Gálatas 5, hermanos, dice que los celos es una obra de la carne. ¿Se acuerdan en Gálatas 5 cuando Pablo habla acerca de la lucha entre la carne y el espíritu? Dice, y estas son las obras de la carne: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. En Gálatas 5:20, hermanos, está claramente definido que la envidia, el tener celo a alguien por lo que tiene, es pecado, es de la carne. Así es que, hermano, eliminemos eso de nuestra vida. La inmadurez, para afuera. La envidia, para afuera. Además, nota conmigo en el versículo 3, dice también contiendas. Contiendas, hermanos. La contienda es cuando estás confrontando a otros sin razón. Es una persona que se la pasa todo el tiempo peleando, sin ninguna razón. Le encanta que haya discordia. Le encanta andar buscando pleito. Hay gente que nada más está ahí buscando cómo pelear, cómo estar en contienda. Hermanos, eso también es una obra de la carne. La Biblia dice en Proverbios 17, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. No te metas en problemas. En Proverbios 25, escucha lo que dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No andes de chismoso, hablando de lo que andas en pleito con el otro o la otra. Hermanos, tenemos que eliminar eso de nuestras vidas. Pablo dice, ustedes son inmaduros, son niños en Cristo. Además, noten la envidia que hay en sus corazones. Noten, además, las contiendas, los pleitos que hay entre ustedes. Sin razón. ¿Por qué se andan peleando? Ahí mismo también en Gálatas 5 está listado la disensión, los pleitos, como una obra de la carne, hermanos. Así es que dejemos esas cosas. En el versículo 3, otra cosa de la carne, disensiones, hermano. Disensiones. La palabra disensiones ahí tiene que ver con división. Los celos es envidia, las contiendas es pleitos, pero disensiones, hermanos, es divisiones. Las divisiones. Obra de la carne también, hermanos. ¿Acaso no es verdad que hemos hecho grandes divisiones? ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo, hermanos? Porque nos hemos dividido. De pronto, un hermano dentro de la iglesia dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el pastor. Síganme los buenos. Y se va, y se lleva como 20, 30, 40 personas de la iglesia. Y de pronto ya tiene su iglesia a 2 cuadras. Y después, otra vez, alguien dentro de su iglesia no está de acuerdo con él
y se sale con otro grupo de personas. O a lo mejor alguien de pronto va a la escuela, seminario, y ahí aprende cosas raras y dice, este y este están mal, voy a empezar mi propia iglesia, Iglesia Independiente Unida, y empieza su iglesia con su propia mentalidad, con sus propias ideas. Gente que ha causado divisiones. Ahora, yo no estoy diciendo que una iglesia en particular esté bien, hermanos. La iglesia en general está bien si sigue la palabra de Dios. Se apellide como se apellide, hermanos. Tenga el estilo de alabanza que tenga. Nuestro estilo de alabanza no tiene nada que ver, hermanos, con la unidad que debe haber con los demás hermanos. Hay hermanos que les gusta alabar expresivamente y alaban expresivamente, otros quietamente alaban a Dios. Tanto uno como el otro son hijos de Dios. Y yo no voy a causar una tremenda división por el estilo como ellos adoran a Dios. Ellos han decidido pintar sus edificios de ciertos colores, vestir a sus mujeres de cierta manera, tener pantallas y otras cosas. Gloria a Dios. No voy a causar una división por eso. No voy a escribir un manifiesto diciendo el por qué no debemos usar tecnología, el por qué es tan mal al hacer eso. No debo hacer esa cosa, hermanos. Eso es causar ¿qué? Divisiones. Una cosa nos une a todos, y es la cruz de Cristo Jesús. Amén. Al final del día, hermanos, eso es lo único que cuenta. Cuando estemos en la presencia de Dios, no se trata cómo alababas tú a Dios. ¿Danzabas o no danzabas? ¿Estabas quietecito o no quietecito? ¿Había tambores o no había tambores? ¿Había guitarras eléctricas o no? ¿Tenías clases de nuevos creyentes o no tenías clases de nuevos creyentes? ¿Tenías ministerio infantil o no? ¿Tenías clases de jóvenes o no? ¿Tenías pantallas o no tenías pantallas? Hermanos, al final del día, ¿no? Lo único que va a contar en el cielo, tienes a Cristo en tu corazón, ¿sí? No se toca. ¿Sí? Ok, pasa. Y si no, ni vas a aparecer y te hay que empezar. Así va a ser, hermano. Lean las escrituras bien. ¿Qué es lo que nos debe unir a todos nosotros? Es la cruz de Cristo. Todo lo demás, hermanos, es lo que todos los seres humanos hemos creado para causar divisiones y solamente para demostrar a los demás que nosotros estamos bien y que ellos están mal. Y eso se llama orgullo, hermanos. ¿Amén? Una de las cosas que siempre les digo a los estudiantes en la escuela del ministerio es, ¿saben qué, hermanos? Yo no sé a veces si les hacemos un bien o les hacemos un mal. Pero he descubierto a través de los años que muchos de ustedes se convierten en críticos de cómo predican los demás. Aquí tratamos de enseñarles cómo predicar la palabra expositivamente, cómo cubrir el texto desde Génesis a Apocalipsis. Pero me he dado cuenta que cuando ustedes están en un servicio, lo que están haciendo es juzgando a la persona que está predicando. Si dio sus puntos bien o no dio sus puntos bien, si hizo una buena interpretación o si no hizo una buena interpretación. ¿Qué importa que haya hecho o no haya hecho esa persona? Porque al empezar a pensar nosotros de esa manera, estamos diciendo, yo estoy bien, tú estás mal, y estoy causando división en mi corazón. Cada siervo va a ser juzgado por Dios, hermanos. Y si divide bien la palabra de Dios o no la divide bien, ese es un problema que él tiene con Dios. ¿Amén? Amén. No voy a estar juzgando a mis hermanos. Que al final del día tampoco va a ser, ¿cómo predicabas la palabra? ¿Bien o mal? Para que entres al reino de los cielos. Hermanos, el reino de los cielos se gana aceptando a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por fe en Él nada más. Ahora, todo lo demás va a ser juzgado, sí es verdad. Pero cada quien va a recibir su recompensa. Se ha hecho algo bueno o algo malo después de Cristo. Por eso dice, cada uno de ustedes piense cómo pone el fundamento y después de eso cómo edifica. Al final del día, hermano, la salvación se trata de Cristo y solo de Cristo. ¿Estamos juntos? Entonces, dejemos de juzgar a los demás. Debemos de causar disensiones, divisiones. Si nos invitan los hermanos de la esquina a algún evento y podemos ir, vamos a ir, hermano. Pero hermano, están raros. ¿Raros en qué? Tú eres el que está raro, de acuerdo a sus mentalidades de ellos también. ¿Verdad que sí? Ellos están raros, hermano. Ellos también dicen lo mismo de ti, que tú estás raro. Al final del día, ¿quién tiene razón? Tú o él. No, nosotros, hermano, nosotros sí predicamos la palabra. ¿Y ellos qué tienen? ¿El libro del Mormón? ¿Qué están predicando ellos? ¿No tienen también una Biblia? O sea, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para empezar a hacer divisiones?
son obras de la carne. Debemos ser gente pacificadora. ¿Amén? Amén. Nota el versículo 3 al final y entramos en el 4. Dice en el versículo 3, dice en el versículo 3, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Nota, dice, andáis como hombres. Otra de las cosas que marca la carnalidad, hermano, es que empezamos a ser partidarios de alguien, porque ese alguien se convierte en el modelo. O sea, la carnalidad es inmadurez, como dijimos. La carnalidad es envidia, contiendas, divisiones, pero también es de pronto decir, no, él es mi modelo, o el pastor, y das el nombre. Yo sé que todos ustedes, si me subiera a sus carros, tienen la estación de radio, ¿verdad? Cristiana. ¿Verdad que todos tienen su estación de radio cristiana? Amén. Acá algunos he visto que traen a Keilo, ¿ven? Cuidado. Ya con eso me dijeron de qué bandos son. Pero la mayoría de ustedes, cuando me subo a sus carros y arrancan el auto, siempre están en una estación cristiana. Puede ser KKLA, puede ser K-Way, puede ser Radio Nueva Vida. Y qué bueno, ¿no? Pero estoy seguro que si te digo, ¿quién es tu pastor preferido? Oh, todos van a decir Gerson Hernández, ¿verdad? Sí, es obvio. No, un hermano dice, oh, yo soy Gersonita, ¿verdad? Y otros dicen, no, el mío es Charles Stanley. Charles Stanley, wow. ¿verdad? O David Jeremiah, ¿no? O Vernon McGee, ¿no? Vernon McGee es increíble, ¿no? Y podemos, otros, Cash Luna, ¿no? Y podemos hablar de uno y otro pastor, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene su pastor favorito. El problema, hermanos, el problema con eso es que de pronto se convierte él en el modelo. Empezamos a oírlo tanto que nos apartamos de las escrituras. No necesito la Biblia porque el pastor X me predica todos los días. Y yo soy ciertamente de Pablo, yo soy de Apolos. Pablo dice, ¿no sois carnales? ¿Están tomando el modelo a una persona cuando el modelo debe ser ¿quién? Cristo Jesús. Ahora no estoy diciendo, hermanos, que está mal escuchar a los pastores. No me malentiendan, por favor, en ese aspecto. Escucha la palabra de una y mil maneras, pero no descuides el modelo. El modelo no es Charles Stanley, el modelo no es David Jeremiah, el modelo no es Gerson Hernández, el modelo se llama Jesús. No podemos andar como hombres, dice aquí Pablo. Andáis como hombres. ¿Quieres vivir la espiritualidad de Él? ¿Quieres vivir la santidad de Él? ¿Quieres vivir la técnica de Él? ¿Quieres vivir todo lo que Él es? Hermanos, Él es un hombre como tú y yo. Y solo conocemos su personalidad en la radio. Pero Él no es Dios. Yo no soy Dios. El modelo se llama Jesús. Amén. Amén. Y no puedo entrar en esa carnalidad, hermanos. Y una persona que defiende a capa y espada a X pastor, cuidado, ese es su Dios. Ahora, yo tengo pastores de los cuales aprendo mucho. Los escucho y me entono y me sintonizo a la hora precisa. Sé cuándo van a salir, porque aprendo. Pero algo que no debo olvidar, hermanos, dentro de todo eso, es de que el modelo es Jesús. Y yo estoy buscando ser como Jesús. Y debemos buscar ser como Jesús. Porque si de pronto quiero ser como ese pastor, y especialmente yo como pastor, que quisiera emular a alguien, que quisiera ser como Chuck Smith, que quisiera ser como Charles Stanley, todos ellos, cuidado, eso es carnalidad, hermanos. Porque por eso es que cuando uno de ellos cae, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa, hermano? Oh, se decepcionan, se van de la iglesia
¿Cómo no se van a ir de la iglesia? ¿Cómo no se van a decepcionar? Si eran carnales, estaban siguiendo ¿a quién? A un hombre. Pero ¿qué pasa cuando sigues a Cristo? Podrá caer X, podrá caer Y y Z, ¿y tú qué sigues haciendo? El modelo. Jesús no va a caer, hermano. Jesús nunca cae. Jesús está firme. No pecó, nunca practicó el pecado. Fue sin pecado, hermano. ¿Amén? Amén. Yo, tú, todos nosotros aquí en la tierra, mejor pastor del mundo que tú puedas decirme, hemos pecado contra Dios. Y tenemos una naturaleza pecaminosa. Y estamos lidiando con ella todos los días. Y que Dios nos ayude. Dejemos de andar como hombres, hermanos. Debemos hacer lo que Dios dice. Ahora, entramos en la recta final aquí, hermanos. En el versículo 5, la segunda parte que vamos a entender ahora es lo espiritual. No seáis carnales, sino espirituales. Ya entendimos lo que es carnal, ahora vamos a entender lo que es espiritual. Nota en el versículo 5, Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? O sea, reaccionemos, vamos a entrar ahora en materia. Esto es espiritual. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Si pudiéramos pensar en ellos, hermanos, obviamente son hombres y fueron hombres de Dios. ¿Acaso no? Piensa en Pablo, por ejemplo. ¿Acaso no fue un hombre poderoso aquí en la tierra en las manos de Dios? Dios lo tomó, Dios lo salvó, lo rescató, lo pulió, lo transformó y lo usó poderosamente. Fue un hombre que plantó iglesias. Él mismo se dijo, soy predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él conocía el evangelio de Cristo, lo predicó, lo defendió y luchó por él, hermanos, hasta la muerte. Apóstol, plantó muchas iglesias. Maestro de los gentiles, por donde quiera que iba, hermanos, Pablo era conocido. Si hubiese habido radio en aquellos entonces, y hubiera habido internet y todo lo demás, él hubiera tenido los más downloads que cualquier otro. Hubiera tenido un ministerio radial y de televisión increíble. Era un hombre, hermanos, que se entregó por completo. Apolos, lo mismo, un hombre elocuente, un hombre que se paraba y cautivaba a las masas. Y Dios lo usó también poderosamente. Pero noten, en ese asunto, hermanos, eso es lo espiritual. ¿Qué son ellos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Esto es lo que son. Lo primero que vemos, son servidores. ¿Qué son, hermanos? Servidores. Ellos no son la autoridad, ellos no son Dios, son servidores. Son siervos del Señor. Y la palabra ahí es la palabra diáconos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la palabra diácono? ¿Qué es un diácono en la iglesia? Es el que anda haciendo las cosas prácticas de la iglesia, el que está en el estacionamiento, el que está como ujier, el que está barriendo, el que está limpiando los baños, el que cuida a los niños o los enseña, es el que hace las cosas prácticas. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Sino solamente siervos. Eso es lo único que son. Y tú y yo, como cristianos, tenemos que entender esa posición. Somos siervos. ¿Quién nos creemos? Solamente siervos, hermanos. Ahora, otra cosa de ellos. Dice ahí, servidores por medio de los cuales habéis creído. Ellos fueron el vehículo por el cual tú creíste, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo puedo ser yo una persona espiritual? Obviamente, dejando de ser inmaduro, dejando las envidias, dejando los pleitos y las divisiones y andar buscando modelos humanos, pero enfocarme, yo soy siervo de Dios. Eso es lo que soy, servidor. Y además soy el vehículo, dice aquí, por medio de los cuales habéis creído. Soy el vehículo para que la gente crea en Cristo Jesús. Nada más. Y la pregunta es, ¿lo soy? ¿Cuántos hijos espirituales tienes? Qué hermoso es, hermano, cuando la gente se acerca y te dice, oh, pastor, gracias porque, o hermano, gracias porque tú fuiste mi padre espiritual. Gloria a Dios.
Estábamos en la casa de una de las hermanas teniendo una reunión del ministerio, y ese matrimonio que nos había recibido, se les ocurrió la idea de que diéramos testimonio. Cada persona fue dando su testimonio, y al final del día mi esposa y yo ahí escuchando los testimonios, en la realidad de que fuimos parte de la vida de cada uno de ellos para que vinieran a Cristo. ¿Qué mejor satisfacción? El saber que fuimos el vehículo para que ellos respetaran a Cristo Jesús. Y me puse a pensar. La gente a veces me dice: oh, pastor, yo no entiendo, ¿por qué no tiene una iglesia grandísima? Oye, como la de Chuck Smith. Sí, debería tener una iglesia. ¿Y por qué debería tener una iglesia yo tan grande como esa? Si apenas puedo con la que tengo. Si tú me conocieras como líder, ni se te ocurriría decirme tal cosa. Soy el peor de todos. Para una iglesia sí se ocupa un líder que tenga mucha sabiduría como él. Además, yo no soy Chuck Smith. Pero quiero decirte una cosa. Dios, de alguna manera, ha usado nuestro ministerio para impactar a muchas personas. De una u otra manera. La iglesia ha tenido bien en su ministerio impactar a personas aún en otros países. Y no se trata de acumular gente en nuestra iglesia, se trata de acumular almas en el cielo. Amén. Si Dios nos quiere una iglesia de 20,000 personas, pues gloria a Dios, ¿verdad? Nos va a dar un pastor bueno, que sepa cómo llegar a tantos. Pero, hermanos, ¿acaso no la meta es que haya almas en el cielo? ¿Acaso no es la meta, hermanos? ¿O la meta es llenar nuestra iglesia? Dijo Dios: vengan a la semilla para que puedan encontrar descanso en sus almas. ¿Acaso no dijo Dios: vengan a Jesús para que puedan encontrar descanso en sus almas? ¿A quién los tenemos que llevar, hermano? A Cristo Jesús. Eso es lo que cuenta. Y cuando nosotros tomamos esa perspectiva, hermanos, todo viene a la calma. ¿Por qué? Porque yo reconozco una cosa, que soy siervo. Otra cosa, soy el instrumento que Dios va a usar para que alguien venga a Cristo Jesús. Hermanos, eso es lo único que cuenta. Que creamos en Cristo Jesús. Y, nota, dice también el versículo ahí, al final del versículo: por medio de los cuales habéis creído, y esto, dice, y eso según que lo que a cada uno, nota aquí, lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. De Dios depende. Billy Graham fue levantado por Dios, escogido por Dios para hablar a multitudes, a millones de personas, hermanos. Y le estornudaba y la gente se convertía. Nada más te apuntaba con su dedo así, ¿se acuerdan de él? Cuando hacía sus cruzadas, apuntaba con su dedo y te hablaba del amor de Dios, y la gente pasaba al frente y recibía a Cristo Jesús. Él fue levantado para operar de una manera increíble, hermanos. He conocido personas que nunca han estado enfrente de multitudes, hermanos, pero he ido con ellos casa por casa, en pueblos y en ciudades. ¿Cómo tienen manera de hablarle a una persona de Cristo y convencerlo de que se arrepiente? Tienen esa habilidad. Los pones al frente de multitudes y se acobardan toditos. No pueden respirar, se les va el aire por la presión y el nerviosismo. Y cuando empiezan a hablar, dicen: ¿para qué lo pusieron a ese? No son buenos para eso. Cada uno de nosotros tiene su posición. Cada uno dice aquí como el Señor lo haya puesto. Recuerden, más adelante, cuando leamos el capítulo 12, aquí en 1 Corintios, vamos a hablar acerca de hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estemos contentos, hermanos, donde quiera que estemos. Dios te está usando, Dios te está llevando a que le hables a gente, va a ser de acuerdo a lo que Él te concede. Amén. Amén. Y por último, en esta parte de entender lo espiritual, no solo debo llegar al entendimiento de que soy siervo,
un instrumento para que la gente acerque a Cristo y que esto de acuerdo a lo que Dios me dé. Pero también, hermano, tengo que entender lo siguiente, y esto es que el crecimiento lo da Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Está claro en el versículo 6 y 7. Yo planté. ¿Quién es ese yo? Pablo. Planté está en pasado, no está en presente. Yo planté. Apolos regó, está en pasado también. El hombre solamente tiene una función: traerlo a Cristo. Dice, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién te hace crecer? ¿El instrumento o Dios? Dios. Como Él lo vaya a hacer, Él lo va a hacer. Lamentablemente tenemos en nuestros días a mucha gente, hermanos, enfrascada en tratar de hacer crecer a la gente. Y a veces es un problema que tenemos, porque veo inmadurez, veo envidias, veo contiendas, disensiones, gente siguiendo a hombres, y en tu mente dices, Señor, aquí hay mucha carnalidad. Necesitamos hacer crecer a la iglesia. Hermanos, ¿quién da el crecimiento? Dios. Yo no puedo hacerlos crecer. No puedo. No está en mis manos. Dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Sí? No hay nada de fabuloso en ese hombre que te trajo a Cristo o aquel que confirmó esa palabra en Cristo. Lo fabuloso está en aquel que da el crecimiento, dice el 7, sino Dios. Dios que da el crecimiento. La palabra crecimiento ahí no está en pasado, hermanos. Es un tiempo continuo. Esto quiere decir que del momento que tú aceptas a Cristo, tú debes entrar en una relación con Cristo. Como leímos en el capítulo anterior, el Espíritu Santo que está en ti te va a revelar las cosas profundas de Dios, porque es solo el Espíritu quien puede revelarte lo profundo de Dios. Se trata de agarrar tu Biblia, leer y leer en la plena confianza de que el Espíritu Santo te va a hablar a través de las Escrituras. ¿Y quién es el que te va a dar el crecimiento? Dios. No el Canal 40, viendo todo el día todos los programas de televisión ahí. Eso no te va a dar el crecimiento. Leyendo libros cristianos todo el día no te va a dar el crecimiento. Escuchando K-Wave todos los días o KKLA o Radio Navidad todos los días no te va a dar el crecimiento. ¿Quién te da el crecimiento? Dios. Amén. ¿Está claro, familia? Eso es lo espiritual. Cuando nos apartamos de este libro y empezamos a usar todo lo otro que ha llegado a sustituir la palabra de Dios, es ahí cuando entramos en terrenos peligrosos y nos volvemos personas carnales. Y por eso nos encontramos con gente que se dice cristiana, carnal. Leyó en este libro esto y es lo que sigue, porque leyó en el libro cristiano esta idea. Su niño siguiendo vientos de doctrina. Se le ha olvidado que la relación con el Señor es importante. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Yo doy el crecimiento. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Estamos claros, iglesia? Por eso es que estamos frustrados, tratando de crecer con métodos, con ideas, con programas. No vamos a crecer de esa manera, hermanos. Es Dios quien da el crecimiento, y ahí es cuando lo entiendo. Y resumiendo en lo que es espiritual, cada uno de nosotros es siervo de Dios. Tú debes ser un instrumento del Evangelio de Cristo Jesús para que otros vengan a Cristo. Solamente háblales de Cristo.
Predícales a Cristo y este crucificado. Convéncelos de que han pecado contra Dios y de que van camino al infierno y que necesitan ser salvos de la ira de Dios. Otra persona quizás va a llegar y echarle agüita al asunto. Y eventualmente esa semilla va a quedar plantada en buena tierra. De ahí, hermanos, depende de Dios. Depende de Dios, porque Él es el que da el crecimiento. ¿Por qué tú estás hoy donde estás? Es porque Dios te ha hecho crecer. Algunos de nosotros a golpe lo hemos entendido, otros tienen la bendición de escucharlo por primera vez y son nuevos en el camino de Dios y van a hacer las cosas bien. Y gloria a Dios por eso. Porque tenemos la palabra segura que nos enseña cómo hacer las cosas. Hermanos, dejemos de ser carnales. En la carne no vamos a poder. Como dijo Pablo a Gálatas, no seamos necios. Lo que hemos comenzado en el Espíritu, terminémoslo en el Espíritu, no en la carne. Que esto haya sido de lección para todos nosotros. Hermanos, que en nuestra relación con Dios crezcamos cada día. Lee tu Biblia. Aparte el tiempo, deja que Dios te hable. Habla con Dios. Él te va a explicar las cosas mejor que nadie. Y un día, hermano, vas a ser esa persona madura que discierne bien entre el bien y el mal.